Déjeme saludar al querido Rafael Barajas, el Fisgón, quien lleva las riendas del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, uno de los grandes caricaturistas de México y una de las voces importantes para entender de qué va esta cuarta transformación. Hoy programa de lujo, después de ver y escuchar al querido Epigmenio Ibarra, ahora el querido Fisgón. ¿Cómo estás, Rafa? Te saludo con mucho gusto. Pues yo también te saludo con mucho gusto y muy agradecido por estar en este espacio, por tu invitación y por supuesto, de entrada quiero mostrar mi rechazo, expresar mi rechazo y mi repudio, pues a las expresiones, a las amenazas que han recibido Lili Téllez y tú. Es decir, a mí me parece que esto es inaceptable y cualquier forma de amenaza, de manejo de violencia física es absolutamente inaceptable en cualquier terreno, ¿no? Así es, por eso ojalá que desde la oposición también le bajen 5 rayitas. Oye, atacan al presidente con un odio. Oye, Ferriz diciendo que se practica brujería en Palacio Nacional. Hoy el presidente dijo, pues yo ese día a esa hora estaba bien dormidito, burlándose de Ferriz. Y Ferriz no es el único, mi querido Rafa. Andan muy ardidos por la marcha de hace una semana en la que salimos a marchar más de 1.200.000 personas. Andan muy enojados por la marcha, están muy enojados por el aumento al salario mínimo, cosa que a mí me parece francamente increíble. Congelaron el salario durante 37 años, el salario mínimo durante 37 años. Son millones los mexicanos que viven con un salario mínimo, ¿no? Y eso no les molestó, no les pareció que estuviera mal. Y ahorita, cuando empieza a subir el salario, ¿no? Ahora resulta que están indignadísimos por el alza salarial. Digo, es decir, se calcula, hoy la jornada publica, que 18,300 millones de personas ganan el salario mínimo. Tú me dirás si esta medida no era importante. Tú me dirás si esta medida no beneficia realmente a un porcentaje altísimo de la población. 18,000 millones, multiplícalo, pongamos que cada uno de estos personajes sea jefe de familia, multiplícalo por 4, son casi 60 millones de gentes que viven con un salario mínimo. Por supuesto, esta alza, por supuesto que beneficia a millones de personas. Y lo más importante, es decir, se está rompiendo claramente con una lógica que permeó durante décadas. El salario mínimo pasó de 88 a 207 pesos diarios. Es decir, perdón, se más que duplicó, ¿no? Es decir, y yo sí creo que México, a pesar de esta alza salarial, como bien dijo Andrés Manuel López Obrador, sigue estando entre los grupos que menos salario mínimo pagan en todo el planeta. Y aquí lo que hemos estado viendo es una cosa increíble. Hemos visto incluso a Sergio Sarmiento, por ejemplo, argumentar en contra del hecho de que existan los salarios mínimos, cuando esta fue una demanda pues que viene del siglo XIX. Esta fue una demanda que estuvo en el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906. Es una demanda que se incorporó a la Constitución de 1917. Es una demanda muy sentida, que hay un salario mínimo suficiente. Y aquí el tema de fondo tiene que ver con esta vieja máxima que establecía que la verdadera riqueza y la verdadera pobreza, es decir, la verdadera desigualdad, tiene que ver con el hecho de que no haya nadie lo suficientemente rico como para poder comprar a los demás, ni haya alguien lo suficientemente pobre como para tener que venderse a los demás. Entonces, perdón, a mí me parece que es importantísimo que el gobierno de la Cuarta Transformación haya emprendido una política de recuperación salarial importante. Y regresando a la otra cosa que planteabas, me parece importantísimo que la Cuarta Transformación haya vuelto a tomar las calles, que ese era siempre su espacio natural. Y es decir, las calles habían sido el espacio natural de la oposición por una razón muy sencilla.
las élites copaban, pues por supuesto que el espacio económico, las zonas de poder de expresión y de poder económico, las zonas de expresión y de poder político, incluso una parte muy importante de la academia. Entonces lo que le quedaba a la oposición pues eran las calles, era tomar las calles. Ahorita lo que tenemos es una cosa muy curiosa, porque efectivamente hay los que éramos oposición, hemos ganado la presidencia, hemos ganado el Congreso, hemos ganado varias gobernaturas, varios espacios políticos importantes. Por supuesto que no tenemos todos los espacios del poder económico, no tenemos ni siquiera el poder mediático, ¿no? Es decir, todavía este sector de la opinión pública se expresa mayoritariamente a través de pues, bloggers, youtubers, a través de Twitter, a través de alguno que otro periódico como La Jornada, alguna que otra revista como El Chamuco, alguno que otro espacio como El Chamuco TV, etcétera, pero es un hecho que ni siquiera en la televisión oficial esta corriente de opinión que es mayoritaria en el país tiene un espacio importante de expresión, vamos, ni siquiera en los medios oficiales. Entonces, bueno, me parece importantísimo que la Cuarta Transformación haya vuelto a tomar las calles. Y esto tiene que decir, es chistoso porque la oposición te decía, manejaba la idea de que no, esto es una marcha de la venganza, se están vengando de nosotros porque salimos y nos organizamos. No hay ninguna venganza. No tenemos ánimas ni ganas de vengarnos de absolutamente nadie. Lo único que no queremos es dejarle las calles a la derecha en este país. Y no queremos por una razón muy sencilla, porque es decir, en cuanto las derechas empiezan a tomar las calles, empiezan a pelear, se llega a una nueva fase de las andanadas en contra de los gobiernos progresistas. Esto lo vimos en toda América Latina. Es decir, en un principio, las derechas, cuando llegan los gobiernos progresistas, se expresan, toman las calles de manera muy artificial. En Bolivia existían lo que llamaban las manifestaciones de cordel, que es que unos señores compraban en una tienda, en una ferretería, una cuerda, se paraban uno en un lado de la calle, el otro en el otro, y cerraban la calle con la cuerda. Y vimos cosas muy similares aquí en México, por ejemplo, con happening, esta instalación tan extraña, hicieron los de Frena en el Zócalo, que ocuparon el Zócalo con tiendas de campaña vacías, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, lo que vimos el día 13, fue efectivamente un intento de este sector de la derecha mexicana por tomar las calles de la ciudad. Y bueno, lo que vimos es una marcha, además fue una marcha, hay que decirlo, que fue convocada a partir de mentiras, porque les dijeron a los que marcharon que se quería desaparecer al INE, y eso no era cierto. Les dijeron a los que marchaban que esa era una marcha por la democracia. Claro. Esto no era cierto. Quien convocaba la marcha eran todos los grandes defraudadores electorales de las últimas décadas. Es una cosa impresionante. Y fue efectivamente una marcha en la que vimos mucho enojo. Pero es muy curioso porque yo lo que percibí es un enojo de un sector de las élites y un sector de la opinión pública que se sienten desplazados, que se siente desplazado. Entonces, oye, precisamente en ese tema,